Bueno, pues el famoso Obamagate que está sacudiendo las entrañas del establishment en Washington ya llegó a México. Y viene muy fuerte porque, vean, de entrada les doy mi hipótesis de trabajo. Puede darse un trueque de la cabeza de Felipe Calderón, que ya es muy desechable, quizás en un juicio en Nueva York. Yo no veo que el juicio lo puedan seguir en México. ¿Por qué México no es muy enjuiciable? Porque precisamente el grupo de la Facultad Libre de Derecho es muy poderoso, eh, está muy penetrado en las estructuras judiciales del país y sería muy difícil un juicio aquí. Bueno, esa es mi muy humilde opinión. Lo veo más factible en que lo juzguen ahora con el asunto del Chapo, que ahora recobró una intensidad única, porque acaba de salir eh, algunos datos de rastreo de las cuentas de mafiosas, por supuesto, de Genaro García Luna en varios paraísos fiscales. Ya se ha publicado in extenso y esto no va en absoluto en nada contra Israel, estoy hablando tal como viene la nota. Eso es muy importante porque a veces no se entiende cómo ahorita se están exhumando las cuentas de Genaro García Luna, que siempre trabajó para el Mossad, tampoco es secreto, para la CIA, para la DEA, y de repente sale que su prestanombres favorito, que ya se sabe, pues nada, es nada menos que la familia Weinberg, tanto Samuel el papá como Alexis, todas las propiedades de García Luna en Miami, y eso que todavía no sabemos ahí, las propiedades de Castañeda, que tiene un departamento en Miami, que no puede él demostrar cómo lo obtuvo. Yo sé cómo, pero ahorita no es el tema. Pero sí quiero decir que es muy interesante toda esta red de lavado de dinero que operó García Luna y se da en Israel primordialmente, Letonia, en Chipre, en Panamá. Cuidado, ¿eh? Ya estamos hablando de cosas muy fuertes aquí. Y esto acaba de salir hace reciente unos 3 4 días. Y esto sale al mismo tiempo que seguramente lo habrán visto, que uno de los allegados de Videgaray, que era el verdadero presidente de México, Peña, ahora sí que como está de moda la palabra en Morena, era un verdadero florero, pero sin agua y sin flores, el vacío totalmente. Eh, Ahora salió ahí un crimen rarísimo en el que un comando asesina, pues nada menos que a uno de los más allegados de Videgaray, que es de apellidos inolvidables, Gamboa, obviously, y Lozano, obviously también. Bueno, no quiero ahondar en eso, pero ahí no sé, no lo quiero, puede ser coincidencia, algo pasó ahí. Vean, en geopolítica la cronicidad de los eventos es fundamental. Es decir, que salgan las cuentas de Genaro García Luna lavando en Israel, en Chipre, en Panamá, Letonia, etcétera. Bueno, pues de qué se trata. Y luego matan, asesinan a este Itamita. Ahí hay algo de mucho trasfondo. Pueden ser cosas distintas, nada más se dan en paralelo. No quiero abrir tampoco esa ventana ahorita. Pero vean ustedes cómo cuando uno hace un análisis, pues va abriendo ventanas y van saliendo. Y al final tienes una, eh, eh, una visualización de toda la necrocracia y narcocracia del país, que ese era el modus operandi del famoso PRIAN y del PRD en su momento, tampoco hay que perderlo de vista. Y ya no se digan los partidos menores.
Entonces, en este intermezzo, hace igual, casi en paralelo con lo que salió de las cuentas de García Luna, pues el canciller Marcelo Ebrard hizo una declaración altisonante en la que dice que ya la embajada de Estados Unidos, es decir, el gobierno del presidente Trump, estaba por responderle a la carta de aclaración que hizo en relación al famoso asunto de Fast and Furious, es decir, Rápido y Furioso. Y aquí cuidado, y ahí va mi hipótesis que les decía yo, quizás se pueda dar un planteamiento que están sopesando en Estados Unidos en un momento electoral de que la cabeza de Calderón, muy bien, que es un traidor para Estados Unidos, ahorita lo voy a demostrar, valga la pena a cambio del voto de los mexicanos en Texas y Arizona, que pueden decidir la elección, y ahora también lo voy a explicar. Texas tiene 38 votos electorales, donde ya la mayoría, aunque no lo diga el censo, la oficina del censo de Estados Unidos, porque en eso también hacen mucha trampa ahí, no solamente el INE y el IFE en la época de Waldenberg hacen trampa, pues eso es común en muchos países, pues son los juegos políticos del poder. Y ahí los mexicanos son mayoría, cuidado, ya en Texas. Así como ya lo somos en California, lo somos también en Texas y pesa mucho el voto mexicano. Y yo creo que hasta puede decidir la elección en Estados Unidos. Y también en Arizona, que está en juego, curiosamente, con 11 votos. Como que ya los candidatos saben cómo se está perfilando el juego del colegio electoral, con los famosos estados volátiles, que les conocen en inglés como swing states, tipo Pensilvania, Ohio, los conocidos. Pero realmente, por lo que yo he estado siguiendo, y a eso me dedico, hoy al corte de caja de hoy, que naturalmente en 5 meses puede cambiar en forma dramática, y para eso está usando Trump el famoso Obamagate, y ahora por lo que veo, también el Rápido y Furioso. Parece ser se puede decidir en Florida, que tiene también un suculento número de votos en el colegio electoral, donde ahí pesan los latinos, pero ahí es otro tipo de latinos, son los de origen cubano. A mí, vean, aquí voy a hacer un paréntesis. La Oficina del Censo de Estados Unidos usa un terminajo que es hasta vejatorio y ultrajante para la dignidad de los latinos y de los mexicanos. Esa palabreja de hispanics, ¿qué es eso de hispanics? Somos latinos, mínimo. Y además hacen trampa. Pues ustedes van a la cuestión del censo. 18% les llaman Hispanics. It is wrong, perdónenme. Está mal, tenemos que protestar. ¿Por qué? Porque de ese 18%, y no tengo nada en contra, nadie puede ser más latinoamericanista que un servidor. Sí, para acabar pronto. De ese 18%, que se maneja en la oficina del censo, el 80% son los mexicanos. Digo, entonces, ¿cómo vas a poner, con todo el respeto a centroamericanos y sudamericanos, al mismo nivel el 20% restante de los llamados hispanics, que el 80% que somos los mexicanos? Obviamente no les conviene usar el término Mexicans, ¿no? Que somos una fuerte mayoría, porque pues vienen reverberaciones, vamos a estar excavando archivos del pasado desde el siglo XIX y ahora no viene al caso. Esto también lo dejamos de lado. Pero sí quiero dejar claro que es un terminajo que a mí verdaderamente me ultraja. Bueno, dicho esto, aquí se puede dar un juego muy interesante, ¿eh? Vean, a veces uno no ve esas jugadas y ahorita yo les voy a dar las pruebas de por qué la cabeza de Calderón sí peligra. Y conste que no tengo nada personal en contra de él, ¿eh? Pues resulta que el Rápido y Furioso, ya hurgando en ese asunto, el mismo Marcelo Ebrard, en forma, yo diría,
temeraria, sacó a colación la confesión misma de Eric Holder, que era el procurador del presidente Obama. Y él comenta que la operación Rápido y Furioso se dio con la anuencia del gobierno mexicano en ese momento, que era nada menos que la de Calderón. Óigame, eso es un escandalazo, pero que además va a tener repercusiones políticas tremendas. Vean, ya desde el 2011, y lo recuerdo perfecto, la revista Forbes había más o menos desplegado en un extenso artículo el asunto del Rápido y Furioso. Vean, en ese momento Forbes comentó, hace 2011, hagan la cuenta, estamos en el 2020, a aquellos que se les olvidan en qué fecha vivimos. Estamos hablando hace 9 años, Forbes vio que tenía la dimensión y apestaba más que Watergate. Bueno, en ese momento sí le podían pegar a Obama. No lo supo aprovechar el Partido Republicano, hay que reconocerlo. También los partidos se equivocan. Hay estrategias, hay juegos, etcétera. Y lo dejaron pasar, por alguna razón. Forbes está más ligado al Partido Republicano, también eso hay que decirlo. Entonces, en ese momento, era un Watergate. Pero yo les digo, a mí me está oliendo, bueno, y obviamente como ya Obama no estaba en el poder, pero hoy Obama, nos guste o no, puede ser el kingmaker, el hacedor de reyes. Es decir, pobrecito Biden, cometió un error, bueno, dice uno, no puede ser. Es inadmisible, obviamente se van a agarrar de eso para golpearlo con todo, como está sucediendo, en donde dice, si eres negro no puedes votar por Trump. Bueno, what is that? Cuando hay mínimo del 10 al 20%, dependiendo de la elección, de afroestadounidenses conservadores que sí votan por el Partido Republicano y votan por Trump. Incluso la clase trabajadora, eso no hay que perder. Vean, yo sé que los términos en México a veces no se entienden porque no siguen la política de Estados Unidos. Yo sí la sigo, tengo que leerla diario. La sigo más que los periódicos, que la política mexicana, como se les digo, porque entiendo que la política mexicana no se puede desenvolver sin la vinculación con la política estadounidense. Así de fácil. No es que uno sea genio, ¿no? Digo, eso es la geopolítica. Entonces, en ese momento, cuando sale lo del famoso, el artículo de Forbes, que le llamó Watergate, a mí me suena más a un Irán Contras. Pero a lo que quiero llegar es de que realmente por qué Obama es el kingmaker, porque es muy popular, nos guste o no, y más su esposa Michelle, que muchos comentan que hasta son los verdaderos dueños con Soros de Netflix, no lo sé, no me he puesto a indagar. Ya haciendo el corte aquí, porque eso era muy importante poner la ambientación, en su misiva, cuando explota la cuestión de Rápido y Furioso, en su misiva el canciller Ebrard, pues pone e indicia, así se dice técnicamente, al procurador Eric Holder. Bueno, es cuando uno ve, no hombre, el Irán Contras, que recuerdan ustedes, ahorita les hago memoria, sacudió al gobierno de Ronald Reagan. Tuvo que renunciar Caspar Weinberg, el secretario de la Defensa, Ollie North, el coronel que estuvo a cargo de esa triangulación de armas, cocaína y etcétera, que se dio precisamente para venderle armas a Irán, para que se siguieran matando con los iraquíes, que es lo que buscaba Estados Unidos, a cambio de financiar a la guerrilla de los contras en contra de los sandinistas y obviamente con el manejo, porque el dinero tenía que salir de algún lado y salió de la venta de cocaína. Ese era el gobierno en ese momento de Ronald Reagan. Y obviamente yo seguí mucho ese caso en su momento y ahora les puedo decir que para mí equivale mucho a un nuevo Irán Contras. Nada más que eso es lo más interesante. Reagan estaba en el poder, mientras que ahora Obama, pues es un presidente, un expresidente muy popular,
eso hay que reconocerlo. Pero ahí, ¿de qué se trata? A 5 o 6 meses de la elección, pues de mancillar al máximo Obama para precisamente pues decapitar literalmente a Joe Biden y a su compañera que lo acompaña en el ticket. Eso es lo que está en juego. Entonces ahí es donde, y ahí viene la parte sustancial para los que somos investigadores, naturalmente. Se los digo, vean, con humildad de rigor. En el momento, porque vean, este Calderón, incluso lo escribí para un portal importante, Sputnik, si no me equivoco, ahí sí, ahí lo escribí. Es un infatuado bravucón de cantina y es un novatazo en asuntos internacionales. Vean el error que cometió. Y fíjense, lo digo con humildad y rigor, yo pronostiqué que se le iban a ir a la yugular. ¿Por qué razón? Bueno, en mera guerra comercial entre Estados Unidos, entre Trump, acaba pronto, y China, va, si no me equivoco, el 18 de noviembre, visita, pues desapareció de Twitter, es muy tuitero, además tiene síndrome de piñata, le encanta que lo vapuleen. Yo no he visto a alguien de veras con un desprecio que lo trata la opinión pública, tremendo. Y no crean, también en el PAN, tiene muchos enemigos adentro. Yo sé quiénes son, ahorita no me da el caso citarlos, pero sí les hago el recuento de que el 18 de noviembre había desaparecido de Twitter. Ya saben, muchos que comentaron que estaba padeciéndome, lo voy a decir muy elegantemente para que lo busquen y no me meta yo en Honduras, no quiero ser vulgar, padecía una fase intensa del síndrome de Wernicke. Wernicke se escribe W-E-R-N-I-C-K-E, ahí buscarán los que quieran saber de qué se trata, y desapareció. Bueno, pues estaba en China, y ahí lanza, dice, no escribí en China, además es tan tonto, realmente es muy tonto, yo no sé quién lo asesora, es tan tonto que pone, habiendo estado en China, es que en China no se permite el Twitter, ¿no? Te vas a rendir pleitesía ante los chinos. En mera fase de guerra comercial con Estados Unidos, pues no sacas eso, para que vean ustedes que es una gente muy limitada. Bueno, dicho esto, saca ese famoso tweet y dice que estaba en la empresa 5G, Huawei, la China, que hoy día la están persiguiendo, la está persiguiendo Trump en la guerra digitálica que trae con los chinos, y que estuvo ahí en Shanghai, y ahí hace alarde de que era maravilloso en donde estuvo. Ahí está el tweet precisamente que sacó. Pero conste, 18 de noviembre. Yo leo eso, claro, yo traigo ya training geopolítico. Es decir, no podemos tener las mismas lecturas todos, ¿no? Y además yo hago análisis, que sea mi amigo o mi enemigo. I don't care, no me interesa. Yo hago análisis, porque estoy en búsqueda de la verdad. Entonces es otro el objetivo. Entonces de inmediato comenté, a se le van a ir a la yugular, lo van a decapitar los Estados Unidos. Dicho y hecho, 21 días más tarde, 9 de diciembre, capturan en Dallas, Texas, a su socio. Ahora dice que ya no es su socio, que no sabía nada. Esas son las incongruencias que desgraciadamente a veces se dan. Y sobre todo cuando nosotros empezamos a analizar literalmente bajo la lupa las conductas de los políticos, que de eso se trata, si no, pues que erradiquen a los ciudadanos, que se manejen solos. Y eso no se puede dar. Es decir, los ciudadanos hoy tenemos la obligación de co-gobernar en el siglo XXI. Esa es la modernidad. Tenemos que ser cogobernantes y hoy la opinión pública cogobierna. Yo de inmediato vi que eso era lesa majestad. Era una afrenta. Y conste que yo no soy antichino, yo sí sé geopolítica. Es decir, yo jamás, si a mí me hubiera consultado, obviamente jamás lo voy a hacer y yo jamás lo hubiera aceptado, pero estoy hablando virtualmente. Le digo, oye, no seas loco, te estás suicidando.
puedes hacer eso. Es que entender que hay esferas de influencia, no es tan fácil. Además, él era esclavo de los Estados Unidos. ¿Cómo puede un vasallo, un esclavo de los Estados Unidos, a quien se subyugó, salir que ya es aliado de los chinos? Bueno, te van a hacer papilla. Y aquí viene la parte interesante. Entonces comete doble error. Uno, coloca textualmente, porque Calderón plagia a todos. Ustedes ven su libro reciente, tiene el mismo título que el de Hillary Clinton, Decisiones difíciles. Bueno, y además miente. Yo ya consulté a nivel, cuando selecciona al secretario de la Defensa, yo tengo amigos, yo doy clases de geopolítica con los militares y la Armada, me invitan seguido. Entonces le consulté a gente del mal, que además él cita ahí Calderón. Pura mentira la que dijo Calderón en la parte de los militares, que obviamente es la parte que me enviaron para leer. Las otras ni las leo. Qué flojera leer a Calderón. ¿Por qué no habla de su fraude electoral? ¿Por qué no habla de los arreglos bajo la mesa que hizo con los chuchos para poder entrar a la Cámara de Diputados? Pues qué fácil es hablar solo, ¿no? Por eso el método dialéctico es maravilloso. Ok, ya te oí, Calderón. Vamos a oír a la contraparte, a ver qué dice. Pues ya veo o no si me convences. Es decir, el ciudadano es eso, es un juez sin título. Nosotros no nos pueden estar engañando nada más escuchando la cacofonía aburrida de un solo lado. Entonces, antes saca el tweet de Joe Biden, que obviamente critica. Pues, ¿cómo no va a criticar? Y además es válido. ¿Cómo no va a ser válido que Joe Biden critique a su contrincante en la elección presidencial, que es el presidente Trump? Es normal, es una rivalidad política. Y este cuate, el Calderón, que es mega tonto, lo repite el tweet Calderón de Joe Biden. Pero tú qué te tienes que estar metiendo en la política de Estados Unidos. Está bien que seas esclavo de Soros, de Hillary, de Biden, pero tú qué tienes que estar metiendo en la política de Estados Unidos. Más ni le entiendes. Entonces se mete. Y obviamente el embajador de Estados Unidos, que no es demonio de mi devoción, porque a mi juicio es demasiado intervencionista, se está metiendo demasiado en los estados de la República, y le revira que un ex, lo pone en mayúsculas, EX, en mayúsculas, ex, luego presidente, no se ande metiendo en los asuntos domésticos de Estados Unidos. Bueno, imagínense, fuerte. De ahí vino el primer agarrón. Porque, digo, a Trump y al Partido Republicano les vale un comino Calderón, hombre. ¿Qué es lo que importa? El voto mexicano a 6 meses de la elección, o a 7 cuando sacó el tuit. Y luego le sacan, cuando ya empiezan las confesiones de Genaro García Luna, y ya empiezan a salir documentos y muchos reportajes sobre la asociación presuntamente delincuencial de Genaro García Luna con su jefe. En México el presidente es omnipotente. Los demás no son ministros. Aquí no estamos en Europa. Es igual que Estados Unidos, son secretarios. Es decir, el Ejecutivo fulminantemente puede correr a cualquiera de los secretarios. Es decir, no tienen ni siquiera nivel de ministros. No llegan a esa categoría. Entonces, ahora sale Calderón que no sabe nada de nada. Bueno, puede ser que sea una de sus fases del síndrome Werdig. Ahí lo trató de salvar esta cosa, ¿cómo se llama? Leo Zuckerman, que es gato de Castañeda y a su vez es gato de Soros. Pues nada más se hunden más. Realmente patalean. Nada. Bueno, y aquí viene la parte interesante. Entonces ya sale en una famosa entrevista que hace Esquivel, que es corresponsal de Proceso en Washington, a la embajadora Roberta Jacobson, que curiosamente es íntima de Hillary y de Obama, cuidado, mucho ojo ahí, y se le va a la yugular a Calderón. Pues ahí, a ver, ¿cómo puede ser que Calderón no esté enterado de todo el manejo del narcotráfico de su socio, que se llama, ahorita no quiero hablar de su socio Krause,
en otros negocios, les dije uno de Cemex, en el narcotráfico con su socio eh, García Luna. Y tampoco me voy a meter a sus suciedades, más que sociedades, con Iberdrola, con Repsol. Vean, no hay que ser genio. Yo les puedo apostar que las mismas transacciones que hizo Genaro García Luna con Israel, con Chipre, con Panamá, si le buscamos, ahí han de venir las cuentas de Calderón. No hay que ser tampoco gran genio. Y si salen mañana va a decir, Jalife, pues no, yo traigo metodología. ¿Cómo puede ser que el gato del presidente tenga más dinero que el presidente? Digo, o trae vaqueros, ¿no? Digo, que no insulten la inteligencia del pueblo mexicano. Además, hoy el pueblo mexicano está enterado, busca, está en las redes. Hoy es maravilloso lo que estamos viviendo. Hoy el ciudadano nada más te escucha en forma pasiva y hoy te pueden insultar y no puedes hacer nada, no tienes ni derecho de réplica. Yo la viví. Yo viví durante 3 sexenios esas anomalías. Entonces, ¿dónde está la libertad de expresión en México? No hay, hombre. Entonces, ¿hoy qué tengo que hacer? Bueno, yo por eso bendigo las redes, porque por lo menos el ciudadano que hace, bueno, ya escuché a la fauna de Soros en México, ya, pero ya tengo oportunidad de escuchar a otros. Y tú ya decides, pues, ¿te gusta? Pues que Dios te bendiga, ni modo, así es. Tampoco yo voy a cambiar la mentalidad del pueblo mexicano, todavía no llego a esas locuras, ¿no? Yo doy mi punto de vista, puede ser válido para unos, otros puede ser una locura, pues está bien, no hay problema. Entonces, regresando a Calderón, ya para finalizar, lo pone como lazo de cochino la embajadora, ex embajadora en México, Roberta Jacobson. Bueno, y ahí, ¿qué les demuestra? Que ya hay consenso en Estados Unidos entre los republicanos y los demócratas, le hace la Jacobson, pues donde pues ya está muy exhibido y expuesto Felipe Calderón. Y ahí es donde entra lo que les dije, mi hipótesis de trabajo, de que, bueno, lo que yo preguntaba. A ver, Morales Lechuga, ex procurador de Salud, lo cita el Chapo, que lo sobornó, no lo sacó uno de los testigos. Él tiene todo el derecho de decir que sí o no es cierto, está bien, lo que sea. ¿Por qué no lo citan? Mínimo que lo citen a declarar en la Corte de Nueva York. ¿Por qué no lo persiguen como a Genaro García Luna? ¿Por qué no tiene un Huawei 5G? Fíjense qué interesante. Es mi opinión, ¿eh? Entonces, esto es lo que a mi juicio está llevando a la secuencia de que sí veo cercano a que citen a Felipe Calderón, pero no por sus exacciones o truculencias, por su traición, porque traiciona a quien lo dejó llegar a la presidencia y luego se va con el enemigo del momento. Entonces, dicho esto, obviamente que ahí entran los juegos poderosísimos tras bambalinas. Marcelo Ebrard pues se lleva muy bien con Rudolph Giuliani, que es el abogado personal del presidente Trump, quien literalmente lo salva del impeachment. Es decir, yo seguí mucho esta cuestión del impeachment, todo el caso de Ucrania, que por cierto ahorita le está salpicando también al hijo de Joe Biden, Hunter Biden, le está salpicando el caso de la gasera ucraniana Burisma, donde pues recibía regalías. ¿Por qué? El que sabe de gas o de petróleo, Hunter, todo eso le va a pegar. Pero realmente lo que más, Biden no es un peligro para Trump. Si yo fuera estratega de Trump, no es Biden. Biden lo mejor que debe hacer es seguir escondido en su búnker y no hablar. El peligro se llama Obama. Y el mayor peligro se llama Michelle Obama. Por eso el Obama Gate toma una dimensión única, tiene reverberaciones, incluso publicó un artículo en Sputnik que se llama el Obama Gate, envuelve y revuelve a México por toda esta situación que les estoy diciendo. Y ahí es mi muy humilde hipótesis o consideración, como le quieran llamar ustedes, que se puede dar un trueque muy interesante. El voto mexicano, vean, el voto mexicano normalmente, y hablaré de ello, quizás sea la próxima ocasión, ¿cómo vota el mexicano en Estados Unidos? Normalmente se vuelca
por el Partido Demócrata. En esta ocasión, debido a que se está jugando mucho, el último sondeo que leí de Texas y de Arizona, en Texas iban prácticamente empatados Trump y Biden. En Arizona iba adelante Biden, cuidado, estamos hablando de 11 votos. La elección se puede decidir tipo Al Gore en su momento, con Bush. Cuidado, también el factor Florida dice que también está pesando mucho. Muchos hablan que Florida puede ser otra vez el factor decisivo. Yo realmente en esos momentos veo que California está totalmente a favor, 55 votos electorales, los mexicanos de ahí están a favor del candidato demócrata, sea quien fuere. Es diferente. Pero el factor Texas, el factor Arizona, sí está, a mi juicio, eso es lo que dejo en la mesa de discusión, pueden ser un interesante trueque del voto. Alguien va a decir, bueno, ¿y a poco el presidente López Obrador tiene el control del voto mexicano en Texas y Arizona? Nadie está diciendo tal barbaridad. Yo lo único que digo es de que si llaman a Calderón a juicio y le sacan todos sus trapitos inmundos al sol en la Corte de Nueva York, yo incluso hasta considero, como muy humilde opinión, que no debe ser juzgado en México. Todavía tiene muchos aliados en pues que dejaron, ¿no? Los de la libre derecho, los itamitas que estudiaron ahí, etcétera. Pero a lo que sí estamos viendo es que de aquí al 3 de noviembre, la fecha de la elección, el voto mexicano cuenta. Entonces vean ustedes un escenario donde la piñata jurídica o judicial o narcojudicial, porque es el caso de Calderón, citado en Nueva York, bueno, los mexicanos, que la mayoría, vean, yo conozco bien a los mexicanos de Estados Unidos. Un día les voy a contar la gira exprofeso que me pidieron hacer para estudiar cómo puede ser el voto de los mexicanos. Entonces eso llegué a la conclusión de que no quieren al PRI, porque le achacan que son los culpables de su exilio obligado. Ellos para mí son refugiados económicos, igual que un refugiado político, mexicano es un refugiado económico. No dejas tu país nada más porque sí, porque el modelo neoliberal los desahució, no tuvieron otra opción. El modelo neoliberal que se aplica desde Salinas, acribilló literalmente al campo mexicano. Bueno, entonces dicho esto, me imagino esto es el escenario, no estoy dando ideas, citan a Calderón a un juicio en Nueva York, bueno, y la población mexicana, que en su mayoría es pro Andrés Manuel, también hay un corte conservador de panistas, hay que reconocerlo, pero en su mayoría son pro Andrés, sobre todo los de California, Chicago y Texas y Arizona habría que sopesar bien, pero puede ayudar mucho a por lo menos, si no votar a favor de Trump, no votar por Biden, porque ahora ya se equipararía, y ese fue el grave error que comete de novato Calderón, de mostrarse aliado de Joe Biden. Entonces, como un mexicano de Texas o de Arizona, el de California, vean, yo lo doy por descontado, pese a que ahorita acaba de tener un triunfo el Partido Republicano en una elección parcial, no hay que perder el tiempo. California es feudo de los demócratas. ¿Ya? Si no empieza a enloquecer, al decir, sí, mañana, si Calderón va a la cárcel, van a votar por dos, no enloquezcamos. Yo por eso me estoy confinando a Arizona y Texas. Entonces, aquí la paridad, el grave error que hizo Calderón fue de demostrar que está a favor de Biden y en contra de Trump. Entonces, ¿qué mexicano que va a estar feliz de Texas, de Arizona, por el juicio contra Calderón en Nueva York, que seguramente García Luna lo va a arrojar
debajo del autobús. Recuerden que Genaro García Luna empieza a colaborar con Fox. Cuidado, que olvidarse. Fox y Calderón, esto poca gente lo sabe, se abominan, literalmente. Acuérdense que a veces dentro de un mismo partido pueden haber odios peores que los que tienen hacia afuera. La endogamia política es terrible. Igual que pasa en el PRI, en Morena, en todos los partidos, es muy común. Más en aquellos partidos donde no hay disciplina. Entonces no crean que se quieren mucho. Vean, por ejemplo, les doy un caso y ya con esto cierro. Calderón, ¿por qué yo hablo de más que narcocracia? Con Calderón vivimos la necrocracia. Ya no sé el número de muertos. Entonces ahí viene lo de Rápido y Furioso. ¿Cómo puede ser que hayan vendido más de 2,000 armas de fuego en el Rápido y Furioso, que supuestamente eran para rastrear el crimen y a los cárteles de México, entregados a los cárteles de la droga? ¿Cómo puede ser eso que al final del día sirvieron para aniquilar a los ciudadanos de México en una carnicería? Sucedió todo lo contrario. Por eso es gravísimo lo del Rápido y Furioso, esta exhumación de Rápido y Furioso, pero ahí les va, nadie está hablando de esto. En este paquete de 2,000 armas pues, de fuego, que obviamente saca el reporte la ATF. ATF depende del Department of Justice. ATF viene por las siglas en inglés, que es la Oficina de Alcohol, T es de Tobacco, y F es Fire and Explosives. Imagínense que estamos hablando. Es interesante cómo Estados Unidos maneja sus cuestiones. Esto del alcohol, bueno, ahí al Calderón le cae como anillo al dedo, usando la terminología de moda, tabaco y armas y explosivos. Cuidado, estamos hablando de algo muy delicado. Y en el paquete venían 5 misiles. Entonces, dicho esto, es un asunto, yo sí le veo demasiados alcances. Y el Obama Gate, nos guste o no, pues ya llegó a México para quedarse. Hasta la próxima.